Graco Ramírez es gobernador aquí en Morelos y dice que él está también puestísimo para agarrar la candidatura del PRD a la presidencia. Pues nada más que el PRD dijo que ya tiene su candidato. No, el PRD no. Barbosa. No, el PRD, el que comanda el PRD ahorita no. Pues es que precisamente se refiere a que Miguel Barbosa señaló al jefe de gobierno de la Ciudad de México. Entonces este mandatario estatal expresó que el senador está en su derecho de proponer, sin embargo, que él es de los políticos que vienen de muy atrás, y vaya que sí, y está puestísimo. O sea, que está hasta atrás. Le ha ido mal en su gestión. Le ha ido horrible y espantoso. Es una de las ciudades más peligrosas y que peor le ha ido. Y Miguel Barbosa, bueno, ya no tiene ningún puesto importante en el PRD. Aunque hoy le escribe una carta a Mancera, pero casi le ruega. ¿Ah, sí? Sí. Pues agradeció el apoyo que públicamente le manifestó. Mancera afirma que respetará las decisiones de los partidos políticos, en particular de ese del PRD que ni es suyo, pero por su conducto llegó a la jefatura de gobierno. No descarta su postulación en la carrera presidencial, que sus aspiraciones siguen en pie. Y al preguntarle sobre el comentario, ya que Barbosa declaró que el candidato es Mancera o el PRD estará a la deriva, agradeció la mención, pero dijo que primero habrá que establecer una serie de diálogos. Pues sí. Faltan 3 años prácticamente, bueno, un poco menos, pero el hecho es que la clase política nos da la idea de que ellos ven otra cosa y están en otra realidad. Que Mancera acepte o diga sí quiero ser y todo, a pesar de lo que ha sido su gobierno y a pesar de lo que evidentemente él sabe que ha caído tan mal en la ciudadanía, y hablan como si fueran los grandes gobernantes, igual Graco. O sea, Graco, yo creo que él minimizó el problema de Morelos, como generalmente todos los que llegan a las gubernaturas. Yo lo voy a resolver, no fueron 15 minutos como dijo Fox con los zapatistas y demás, pero se le fue de las manos. Y realmente Morelos es un estado, no como Guerrero o no como Michoacán en su momento, pero definitivamente no es un estado donde uno puede estar tranquilamente. No han cumplido con su deber a nivel gubernatura. ¿Qué podemos esperar cuando enfrenten al monstruo de las 7 cabezas que es la República? Bueno, ellos se confían al paso del tiempo, que entre esos 3 años todo esto pues se olvide y pase a segundo plano y que ellos puedan figurar como los salvadores. Creo que nunca en toda la carrera política rumbo a la presidencia había existido tal cantidad, tal variedad de candidatos, de aspirantes. Sí, pero a mí no me parece que ya falten 3 años, ¿no? Se lo ruega... Sí, es que se lo dice... Se aceleran los tiempos políticos, como decía... La carrera presidencial empieza el 6. El 6 de junio, en cuanto veamos en la mañanita quién ganó las gubernaturas, y en ese momento se empiezan a dar ya los arranques. Sí, esa característica tiene nuestro país. Bueno, ya ves en Estados Unidos... que van, que vienen, que están, que pierden, que ganan, que empatan. Eso ya ni tiene nada de interés decir algo, porque al día siguiente la opinión es distinta. Es un juego político macabro, como de lotería, y ellos lo hicieron así de complicado. Pero allá es macabro y aquí es cínico. ¿Aquí quién gana, el malo o el peor? No. Macabro y cínico, pero
Lo increíble allá es, llevamos un año en eso. O sea, estamos siguiendo, porque sí es la primera vez que una precampaña, o más bien la designación de un candidato de cada uno de los partidos, provocara tanta atención en México. También creo que es una cosa que no lo habíamos visto nunca. A ese grado de estar siguiendo casi día con día, nos hemos fumado toda la precampaña del Partido Republicano, toda completita. Bueno, pero... Obviamente por razones lógicas, por lo que ha declarado Trump, por la manera en cómo se ha lanzado contra México, por el muro, por todas las cosas que hemos visto. No, pero básicamente por la cantidad de mexicanos que dependen de la nueva política. Claro. En primer lugar, los que están allá de nuestro origen. Y en segundo lugar, los envíos. Las remesas. Fíjate que también nos tocó ver el cambio de embajador, porque vimos que el que habían puesto no tenía la experiencia que se requería para cómo se están poniendo las cosas ahorita con todos los inmigrantes, sobre todo mexicanos. Yo todavía no entiendo bien ese movimiento porque finalmente Trump no es presidente en este momento. Exacto, no influye. O sea, sí, no sé si lo estén previendo. Sí, yo sí creo que es mejor tener a alguien con experiencia a tener a alguien que va a foguearse. Pero creo que todavía yo no alcanzo a leer todavía tan claramente que sea por una cuestión de que como Trump va a ganar, no sé si hay que ver un poco más, esperar qué sucede. Pero aquí sí ya están en el arrancadero. Como dice Manuel, ciertamente a partir del 6 de junio, yo creo que ahí vamos a perfilar. Y el problema es que, exactamente como decía el sector, nunca en la historia habíamos tenido tantos candidatos o tantas personas queriendo ser presidente. Muchísimos. Y además, como ahora tenemos independientes, pues están saliendo por todos lados. Todo el mundo quiere ser presidente, ahora resulta. Es la moda. Si no dices que quieres ser presidente, no estás in. Pero fíjate, hay muchísimos candidatos, pero todos están así como que grises. O sea, no hay alguno al que tú digas, bueno, aquí tengo esperanzas. Hay uno tapado. Hay uno que aparece hasta en la sopa. Bueno. Un tal secretario de Gobernación, que lo mandan por aquí, que lo mandan por allá, ese es el que más, junto con López Obrador, pero le lleva ventaja. Aparece en las pantallas y en los resúmenes de la información. No hay otro personaje político que haya tenido tanta difusión. La actividad visible en tantos problemas y contra quien se llevan las protestas, aunque así sea de otro área, de otro tema, las protestas de grupos van con el secretario de Gobernación como si él pudiera resolver todo. Entonces se le está asignando un poder que no tiene, que tuvo en alguna época el secretario de Gobernación. Pero eso está permeando las elecciones. Y si él es el candidato, ya lleva su buena cartera. Sí, y caballo que alcanza gana. No hay otro que ya se les metió. Y sobre todo está manejando las cosas de una manera que nos gusta. Aurelio Nuño. Pero bueno, es el que está en la sopa desde hace algunos meses. Y además es el único que ha controlado a monstruos que parecían incontrolables. Todavía de la no puede. mitología. Pero ahí va. Entonces, lo que pasa es que al secretario de Gobernación le caen muchos rayos. Pero mira, ya hoy mismo, los estudiantes rebeldes que insisten en el paro y enturbiar el agua, ya no quieren hablar con él. Ahora piden, exigen, se montan en su macho. Sí, quieren ir a Los Pinos y desayunar en los jardines. No, locos. Bueno, esos están locos. Bueno, pues es que en eso están. Hacen su juego político, también tiene esas raíces. Ah, claro, pues va hacia allá. Lo del PRI se va a definir hasta que sepamos si Beltrones logra las 9 o se quema antes. Pero claro que no hay candidatos grises, hay candidatos muy brillantes. Yo al revés pienso que sí hay gente. El candidato Gorgojo, bueno, es sensacional. ¿Ya no es peje? Bueno, es que dice mucho. ¿Ya no es intestino? Ay, qué risa me dio cuando le calificaron así. El intestino. Oye, es que tiene una carga
que además estaba adecuada a lo que había hecho siempre. Le salió cola hasta a sus principales colaboradores. Va, Cincho. Y genera esperanza y genera expectativa para mucha gente que lo sigue. Y sobre todo gente inteligente que lo sigue. Sigue teniendo dentro de sus fieles gente muy sesuda. Entonces ese va a todo dar, y también hay candidatos independientes interesantes ahora. De 55 años, Crescencio Ramírez Pérez. Bueno, ¿y cómo se llama el gobernador de Morelos? ¿Draco con D o Graco con G? Es lo mismo, ¿no? No. Sí, porque de ahí está tomado draconiano. Es un apellido romano famoso, los Gracos. Eran unos guerreros de la época de la República Romana. Entonces, Graco está tomado precisamente de la historia, nombre histórico. Son aquellos a los que la mamá les daba el escudo. No, esos eran los espartanos. Ah, sí, Pero cierto. tal vez sean los que le preguntaron a una mujer romana en el poder: ¿y por qué tú no usas joyas? Le decían que las mostrara sus aristócratas. joyas. Muéstranos tus joyas. Entonces ve, da un chiflido y llegan sus hijos. Estas son mis joyas. Y les cae a la boca. Es que todas lucían sus más valiosos Trinques. ornamentos. Del Centro, Daniel Cuevas González, 63 años. Respecto a lo que dijo el hijito de Héctor de los priistas brillantes, está primero Osorio Chong, sumamente brillante, porque diario tiene problemas aquí en Gobernación, en Bucareli. Segundo, también está Nuño, brilla, porque no puede con el asunto de los politécnicos y solo quita el sueldo a los maestros por no asistir a clases. Esto no es brillante, se llama represión. Manelik, aprenda un poco más. Una más, por ejemplo, Rosario Robles, brillantísima, porque usó los recursos públicos de Sedesol para comprar votos. Ya se me acabaron los diamantes, pero en bruto que tiene el PRI. ¿Para comprar votos? ¿De qué? ¿Cuándo compró votos? Ay, ¿Para Daniel qué? Cuevas, aclare sus ideas, hombre. Mete un revoltijo ahí. Además, el caso del Politécnico, ha habido una estrategia de confrontación por parte de los dirigentes estudiantiles. Han saboteado cada una de las instancias que ha ofrecido el gobierno para llegar a un diálogo. Se han negado. Es decir, la idea es que el conflicto continúe. Ujú. No, y otra cosa, firman acuerdos que después no cumplen. Además, el secretario de Educación desarmó a la coordinadora. Sí, que era un dolor de cabeza no para Oaxaca, era un dolor de cabeza para el país. Y le encontró la cuadratura al círculo. Ahora que hablamos de educación. ¿Y quién dijo que brillantes? ¿De No, dónde inventa? bueno, pues. Estábamos hablando de un grupo, el más destacado del grupo. Puede ser el más destacado de los 3 chiflados. Y de ese estábamos hablando. Del que se nota más, del que va a la cabeza, del que podría ser representativo de ese grupo. Oye, el fiel de la balanza no duerme en estos días. ¿A quién designará? ¿Quién será su delfín? ¿En quién pondrá toda su confianza? ¿O será el que dirige al PRI el que decida? No creo. Yo voy El por que ahí. decida o el que se apunte, Héctor. No, por eso, pues él está dentro Claro, de yo la creo jugada. que está calladito Manlio, pero efectivamente hace rato lo decía Manelik, depende de cómo le vaya al PRI en las elecciones. Si no logra cuando menos 9, porque él ya se comprometió incluso, como presidente del PRI, él se comprometió a ganar 9 gubernaturas de 12 en disputa, que es muy alto. Y lo dijo con una seguridad verdaderamente de que casi lo podía firmar. Pero ya vimos cómo les ha ido a otros que los han firmado, como Rosario Robles, cuando garantizó que el PRD iba a ganar
creo que el 20% de la votación y se quedó en 18 y tuvo que renunciar. O sea, sí se está jugando ahí su futuro, pero yo creo que también es alguien que no podemos dejar descartar, porque sí ese grupo Sonora sí tiene un poder también específico, un peso específico dentro de del priismo. Claro, y sobre todo añejo. Además. Esos vivieron la época del PRI todopoderoso y trabajaron en él y fueron muy influyentes. Sobre todo ya lo vimos actuar. El día que quieren le hacen el caldo gordo al presidente y le pasan todas las reformas. El día que no les da la gana, nada más se las bloquean y le cae toda la tormenta al presidente. El que no pasen las propuestas, el que no pasen, es culpa del presidente. El que haya mal humor es culpa del presidente y no es cierto. Es culpa de los senadores y los diputados. Pero ellos se están bloqueando porque saben que a final de cuentas a ellos ni les interesa, porque ellos nunca son los culpables de lo que pasa en este país. Pues el tiempo apremia. Bueno, es que aceleran ese tiempo político los que ya se lanzaron a la contienda y ya tienen su lugar en el recuento de estadística. Sí, el problema es que nosotros no sacamos ventaja de que los tiempos se adelanten. Nosotros no tenemos ninguna ventaja, porque en otra situación, en otro país, en otro escenario, sucedería como en Veracruz. Se adelantan los tiempos, van los candidatos, se agreden entre ellos y los dos explotarían. Que sean los yunes. No, los dos quedarían afuera de la contienda en otro país, en cualquier otro país. Diría alguien, a ver, espérense, sí vamos a investigarlos, sí vamos a sacarlos de la contienda. Aquí no, aquí siguen. Y lo mismo pasa en Tamaulipas, lo mismo pasa en Oaxaca, lo mismo pasa en Hidalgo, como si nada. De 63 años, Elvira Rico. Que Manelik se defienda solo, no necesitan los otros brincar a defenderlo. Él puede solo o no. Aquí platicamos todos. Nadie ataca ni defiende por consigna. Tratamos de entrar un poquito en las cosas, más allá de lo que dice la pura información. De Catepec, José Luis Martínez Dávila, de 39 años. ¿Por qué descartan a Erubiel Ávila? También está fuerte y Peña Nieto lo tiene en la mira. Puros paisanos. Peña Nieto ya no haya que hacer con él. Es el que le está comiendo el mandado, porque aparece también, como por arte de magia, inventa acciones y no está en paz. Está haciendo su luchita. Y yo creo que esto es un estorbo para el PRI y para el presidente. Hay que recordar que Peña Nieto no quería a Erubiel. Lo puso porque el partido dijo, este es el necesario para ganar. Y Erubiel se ha manejado de una manera muy eficiente. Es de esos pescados que anda por todos los lugares oscuros, podridos, y sale como si nada. Y con sus chapitas siempre. Tiene los ojitos que le brillan. Es sorprendente lo que pasa en su estado y él como si nada. Porque es además uno de los que más feminicidios ha registrado, o sea, se disparó el feminicidio. De inseguridad en lugares que eran más o menos tranquilos, por ejemplo, Ciudad Satélite y toda esa parte también está disparado. Y como dices, sale como limpio siempre, muy bien. Pero yo creo que una cosa que estamos viendo también muy distinta de otras épocas es que ya el presidente no es el que decide por sí solo. O sea, eso se rompió. Yo creo que el último presidente que realmente lo pudo hacer fue Salinas. Con Colosio le matan al candidato y ya no lo pudo volver a hacer porque el que quedaba era Zedillo. Ya no tenía opción para volver a destapar a alguien. Y de ahí para acá vinieron las elecciones internas del PRI, el rollo aquel de Madrazo cuando quiso lanzarse y que se fue para abajo y demás. Entonces yo creo que hoy el presidente sí puede tener cierto peso, pero no el peso de antes de... El que quería el presidente era el que él decidía. No había nadie que le pusiera objeción. Era el fiel de la balanza. Exactamente. Como decía Héctor. Y en el caso de Erubiel, él gana el gobierno del estado
a pesar de que como presidente municipal le fue como en feria, porque es cuando inicia la violencia extrema en su municipio. Era el único municipio que todos los días tenía señales de... Una larga historia de violencia. No, lo cierto es que entró Cincho, por eso lo pusieron. Era el más reconocido, el más querido por el municipio. No creo. Aunque sí pertenece al Chorizo Power. Claro. Bueno, los remanentes de aquella fuerza política que tuvo tanta... Pues tiene Tiene poder económico y político sin duda.